Buenos días, buenas noches, perdón. Llamado a lista para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 27 de abril de 2025 a las 7 p.m. Wilson Iván Agudelo Astudillo, Eduardo Orlando Arias Cardona, James Castaño Castaño, presente. Héctor Jaime Castro Ceballos, presente. José Aníbal Chica Alzate, buenas noches, presente. María Camila Correa López, José Humberto García Morales, presente. María del Pilar García, presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Tatiana López Aldarriaga, Albert de Jesús Llano Zapata, Walter René Molano Mora, Julia Andrea Montoya Rodríguez, presente. Miguel Ángel Rabe Rojo, presente. José Arle Rivera Cano, presente. Carlos Alberto Salgado Flores, Ricardo Zuluaga Cuervo, presente. Wilson Iván Agudelo Astudillo, presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina, presente. Señor presidente, quórum decisorio. Siendo las 7:01 del día 27 de abril de 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Orden del día para sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 27 de abril de 2025 a las 7 p.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión plenaria número 056 de abril 26 de 2025. Sexto, presentación de informe de gestión, vigencia 2024 y acciones que se han emprendido por la Secretaría para lograr llegar a la categoría primera. La invitada del día de hoy, la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Décimo, varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar la actividad. Lo aprueban los honorables plenarios. Ha sido aprobado. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Secretario de Correo, la presencia de Correa, responsable de Huerta, Eh, María Camila Correa López. Tatiana López Aldarriaga. Walter René Molano Mora. presente. Continúe, secretario. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión plenaria número 056 de abril 26 de 2025. Se pone en consideración la aprobación de la ejecución 056 de abril 26 de 2025. Continúa en consideración a respetar más que hace a la prueba ha sido aprobado. Sexto, presentación de informe de gestión, vigencia 2024 y hacer presentación sobre las acciones emprendidas para lograr llegar a la categoría primera. Invitada la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda Municipal. Saludos a todos los honorables concejales, a la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda y Trabajo, a las personas que nos acompañan en el parque, por redes sociales. Doctora Diana Lorena, tenemos usted el uso de la palabra. Buenas noches. No, está prendido. No, pues para leer.
Tranquilo. Muy buenas noches, señor presidente, mesa directiva, honorables concejales y concejales, a todos los asistentes y a los seguidores de redes sociales. Por ser un informe de gestión de la vigencia 2024, pues había invitado a la directora financiera y a la tesorera. Lastimosamente la directora no asistió, pero pues las dos vamos a exponer y a responder las preguntas e inquietudes que tengan el día de hoy. La ejecución de ingresos del municipio, la ejecución presupuestal, un presupuesto inicial de 114.052 millones de ingresos tributarios, una apropiación de 115.952 millones y en conclusión se recaudó 130.024 millones, se recaudó un 12.34 superior a lo que se había proyectado inicialmente. Ingresos no tributarios, el presupuesto inicial era de 289.796 millones, una apropiación definitiva de 331.271 millones, se recaudó 334.063 millones, con un recargo superior del 0.96%. Y recursos de capital se adicionaron 46.046 millones. La variación de los ingresos con respecto al 2023 para los tributarios se recaudó 11.669 millones más que en el 2023, con un incremento del 9%, no tributarios 38.551.097 millones, un sobre recaudo del 12%. En la ejecución de gastos, de una apropiación total de 493.079, se ejecutó 461.426 millones, para un total ejecutado de 93.58. Discriminados en funcionamiento, 62.363, deuda pública 12.203, transferencias 4.771 millones, inversión 382.089. La variación en los gastos de funcionamiento fue de 6.133 millones con respecto al 2023, un incremento del 10%, deuda pública tuvo un incremento del 1% con respecto a la vigencia anterior y la inversión de 15.118, un gasto superior a la vigencia anterior por un porcentaje del 6%. La facturación del impuesto predial, entonces tuvimos en la vigencia 2022 una facturación de 70.554 millones, se otorgó descuentos por 6.910 sobre los beneficios que se le dan a los contribuyentes y se recaudó 36.651 millones para un total recaudado de solo el 52%. Dentro de esta facturación se recuperó una cartera en el 2022 de 5.690. Esto quiere decir que cuando la gente paga la factura del año, también iba incluyendo deudas anteriores. En el 2023 se facturó 79.111 millones, se otorgó descuentos por 7.290, se recaudó 41.070 millones. Se recaudó también un porcentaje del 52% y se recuperó la cartera de 6.936 millones. La ley 24 la facturación de 9.108 millones, fueron procedentes sobre 377, el recaudo de la vigencia 49.193 para un total del 54%. Para el 2025 la facturación ascendió a 109.319 millones, la cual pues se está revisando por lo que ya conocemos, un descuento de 8.285 millones y un recaudo hasta el 11 de abril de
47.281, equivalente a un 43%. Este plazo para otorgar el 20% lo ampliamos hasta el 9 de mayo. Igualmente seguiremos haciendo las campañas para poder sobrepasar el 54%, que consideramos que es muy poco para el total de la facturación. Voy a ceder la palabra a la presidenta. Actualmente el municipio tiene la calificación del riesgo, está vigente con base en lo establecido en la ley 819-2003. La calificadora es Value and Risk Rating. Con ellos es con quien siempre se ha contratado la calificación. En el momento de una calificación A positivo, A más, indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Esta pues es necesaria para poder avanzar en todo lo que sea trámites de crédito que el municipio necesite. Iniciando año, se logró realizar una negociación de tasas de intereses con el fin de que el municipio pueda pues obtener un beneficio en pago de intereses. Esto se realizó con el Banco de Bogotá. Como pueden observar, teníamos un crédito de 40.000 millones con una tasa de 3.8% trimestre vencido, una DTF de 2.65 a 12 años y periodo de gracia 2 años. Y otro crédito por 13.205 millones de pesos con una IBR de 5.65, con pieza a un término de 10 años y con un periodo de gracia 2 años. Al cierre de la vigencia y después de hacer varias mesas de trabajo, se pactó una reducción de tasas de intereses, mejorando notablemente el perfil de la deuda. Así quedó entonces el empréstito que estaba con una tasa de 2,65 quedó en 1,51. Por lo tanto, ya los pagos que tenemos que hacer por intereses es más reducido. Y el empréstito que estaba por 13.205 estaba con una tasa de 5.65 y cambió a 1.5. La tasa de redescuento de IBR a 0,5 trimestre vencido. Entonces, pues esto es un logro muy grande porque acá podemos pues mostrar que el municipio está ahorrando en lo que corresponde a intereses de las deudas, que es muy alto. Sí, señor. El periodo de gracia es a 2 años, pero la modificación de las tasas es al periodo de la financiación. Sí, señor. Esta renegociación de tasa impacta de manera positiva las finanzas del municipio, presentando una reducción de las obligaciones del pago de intereses desde la vigencia 2025. Ya entonces, desde hace 2 meses estamos ya haciendo pues el pago con la tasa nueva. En respecto a lo de los ingresos tributarios, podemos observar una evolución. Comparando 2020 a 2021, 2022, 2023, 2024, podemos observar un cambio. De 2020 teníamos en predial un ingreso de 25.949, en el 2024, 45.827. Pues son muchos los factores que influyen en este incremento de los ingresos. Obviamente hubo una actualización catastral que mostró pues que hubo un incremento en la facturación, entonces eso pues se nota acá en los ingresos, en lo que corresponde a predial. En industria y comercio, en el 2020 tuvimos unos ingresos de 23.060 y en el 2024 39.975. Y lo que corresponde a rentas varias, en el 2020 tuvimos unos ingresos de 21.729
En el 2024, 44.222. En total, los ingresos en el 2020 eran 70.739 y en el 2024, 130.024. Como pueden observar, casi que se duplicaron los ingresos en este periodo de tiempo. Respecto a la cartera por edades, encontramos un total de cartera de 274.357. Bueno, acá hay una cartera hasta el 2017 o del 2017 hacia atrás de 134.230. 2018, 10.631. 2019, 10.321. 2020, 10.682. 2021, 10.984. 2022, 31.571. 2023, 34.200 y 2024, 31.738. Bueno, bueno, nosotros en el momento tenemos un plan fiscal, estamos adelantando plan fiscal 18-19, tenemos pagos de 2016-2017, pero sí la cartera de ahí hacia atrás y pues, Acá se está haciendo cobros persuasivos, pero se está adelantando cobros persuasivos, pero es una cartera que puede ser de difícil cobro. Y pues si ustedes observan, es ahí donde está el mayor valor concentrado en la cartera. ¿Qué pasa? Que pues, en las administraciones anteriores nunca hubo un saneamiento de esa cartera, eh, quizás hubo errores de pronto en la ejecución de los planes fiscales y no se llegó a de pronto a embargar para poder obtener una buena recuperación, que es, a diferencia de hoy, estamos haciendo un trabajo muy juicioso y pues en cabeza de la doctora Diana se está implementando ya el trabajo desde un grupo de fiscalización que no existía y ya el grupo de fiscalización empieza a hacer un trabajo para poder ya lo que corresponde a cobro coactivo, ya hacer una ejecución más efectiva de esa cartera. Respecto a la recuperación de la cartera, el último plan fiscal que tenemos ejecutado es el 808-17, con un valor de 22.074 recuperado 304,94 y en el 2019, 2018-2019, en el 2019 495,65 millones, correspondiente a un 4%. Pues acá no se ve como una recuperación muy alta porque el grupo de cartera realmente no estaba bien conformado. Hasta el octubre que ustedes tuvieron conocimiento que llegó ya un equipo más grande a realizar las labores de ejecución, eh, realmente el grupo de cartera estaba conformado por, creo que eran 4 abogados y yo era la cabeza pues del proceso, entonces creo que pues que los resultados se ven ya en cifras, por lo que pues pienso que no se le había como prestado como todo el interés y el empeño que se debe prestar a este tema. Se han realizado acuerdos de pago, 1.140 millones. Lo que sí hemos notado es que cuando nosotros hacemos liquidaciones oficiales o mandamientos de pago y se notifican, la gente se desborda a venir a hacer acuerdos de pago. Entonces ahí podemos ver que pues, es como una opción que tiene el deudor moroso de poder sanear su saldo en deuda. Los procesos de cobro, el proceso de cobro coactivo ha adelantado 215 mandamientos de pago respecto a los trámites de tránsito, mandamientos de pago por concepto de multas impuestas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, 11.258, mandamientos de pago por multas de Código Nacional de Policía, 115, liquidaciones oficiales de deuda, 6.338, mandamientos de pago de predial, 4.036,
acuerdos de pago 203 y declaración de pérdida de vigencia de acuerdos de pago 50. Todo esto es lo que se ha realizado respecto al plan fiscal que les señalé anteriormente. Eh, Hemos avanzado en cuanto a los canales de recaudo. Cuando yo llegué a la tesorería, no existía sin un solo banco que tenía el web service habilitado, que era el Banco de Occidente. Actualmente ya tenemos Banco de Vivienda, Banco de Bogotá, Banco BBVA, Avevillas. eh, esto es un aplicativo que permite que los recaudos lleguen en línea y que pues podamos expedir paz y salvos en línea a los contribuyentes, que podamos tener una información actualizada respecto a lo que es recaudo y cartera. Entonces, en cuanto a esto, pues hemos avanzado mucho. Las entidades financieras han estado apoyándonos mucho en este proceso. Eh, el impacto es la aplicación de pago en tiempo real, evita la intervención de procesos manuales. Con ello, pues ya queda el pago grabado inmediatamente, no tendríamos que hacer ningún registro manual, disminuye los tiempos de respuesta, evita riesgos de fraude, reduce la creación de partidas conciliatorias y la red de recaudo ha crecido. BBVA incrementó el recaudo por medio de apostar. Todos los apostares, ellos ya no recaudan en sus sedes, sino que los puntos de apostar son quienes recaudan para el Banco BBVA. El Banco de Occidente implementó el recaudo por medio de cajas en éxito y superinte. Entonces las facturas del ferial las pueden recaudar ahí en estos puntos. Nosotros desde la Secretaría lo que hemos hecho es hacer una publicidad de estos medios para que los contribuyentes no tengan que estar acá haciendo la fila. Lo que pasa es que de pronto sí hay muchas personas que quieren estar ahí porque les genera más seguridad hacer el pago ahí por el banco estar dentro de la administración, pero realmente pues, lo que hemos logrado con Asocio de los bancos ha sido mucho, porque pues ya hay muchas posibilidades de que los contribuyentes puedan eh, ni siquiera moverse desde su barrio a hacer un pago. Las gafas porque si no, no veo. Ay, bueno, para la categorización de los municipios, nosotros estamos actualmente en categoría segunda. Tenemos dos requisitos: población e ingresos corrientes de destinación. Entonces, la primera, que es la población, pues nosotros la cumplimos según el DANE, porque esto tiene que ser con cifras del DANE, a 2003, a cierre de 2003, 225.540 habitantes, que sabemos que hoy somos muchos más en Dos Quebradas, pero pues esa es la cifra del DANE. Y unos ingresos superiores a 100 o hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. En el 2024 el salario mínimo fue de 1.300.000, o sea que tendríamos que haber tenido ingresos corrientes de libre destinación por 130.000 millones. Recaudamos 115.000 millones. ¿Ah? Faltó muy poco, 14.963. Y en el 2025 son 142.350. Se proyectó en el presupuesto inicial 122.789. Quedarían faltando aproximadamente 20.000 millones del esfuerzo adicional para lograr la meta. Bueno, lo primero, pues como ustedes ya vieron en las diapositivas anteriores, el porcentaje de recaudo específicamente en predial es muy bajo. Y ya como les había yo de pronto informado anteriormente, toca decirlo, porque pues eso fue lo que yo recibí, una cartera de 174.000, que aproximadamente 130.000 es de muy difícil recaudo. Igual no vamos a dejar de trabajar en eso. Entonces, lo que más fuerte, que ya empezamos,
es organizar el equipo de fiscalización, ya ustedes ya se han dado cuenta. Había un equipo que se estructuró el año pasado en cobro coactivo muy grande, pero un cobro coactivo sin fiscalización es que pasa los procesos a cobro coactivo, pues no había como esa cadena para que les llegara esos procesos de fiscalización en esa fase de cobro. Entonces, actualmente estamos iniciando los planes de fiscalización básicos, yo omisos, tengo que trabajar 2020 antes de que se prescriba, inexactos desde 2023, ya estamos estructurando porque, bueno, digamos que hay unas bases de datos que habían errores en catastro, que ya lo han conocido, errores de propietarios, direcciones un poquito inexactas, por no decir que unas hasta locas. Entonces eso lo estamos haciendo cruces con el BUR, en cuanto a predial. Industria y comercio, en su momento no había RUT, que es como el RUT de la DIAN o el RIT en otros municipios, que es la identificación tributaria del municipio. Los que tienen RUT, pues se toma esa información del RUT, se hacen los cruces, y los que no, tenemos que empezar a hacer una investigación para lograr conseguir las direcciones y así poderlos notificar. Porque si mandamos a una dirección pues que no existe o que creemos que es, pues perderíamos también dinero en las notificaciones porque eso es correo certificado. Para uno notificar por correo electrónico debe estar debidamente autorizado, de resto no se da por bien notificado. Entonces, como ya tenemos la herramienta RUT, ese correo para las próximas fiscalizaciones puede ser válido para notificar. Igual como hay tantas peticiones de predial, lo que estamos diciendo es que en la petición coloquen autorizamos, nos notifiquen en este correo y vamos a ir alimentando las bases de datos. Entonces es un proceso grande que quisiera que fuera muy rápido, pero es paulatino de ir perfeccionando las bases de datos. Entonces vamos a notificar las personas que estaban inscritas para industria y comercio y que no declararon, y los que no pagaron impuesto predial 2020. Esa es lo primero que estamos haciendo. Entonces acá estructuramos un equipo, una parte para industria y comercio, otras para predial y otras rentas varias. En rentas varias estábamos más crudos que en las otras dos áreas, entonces estamos haciendo un normograma con un abogado, el normograma de todas las rentas varias, estamos haciendo reuniones con gobierno y con planeación para formar como ese equipo de trabajo y lograr un mayor recaudo. Por ejemplo, en publicidad exterior, ahí hay mucho dinero que nosotros podemos recaudar, hay mucho potencial. En todas las multas de las inspecciones, también para trabajar con ellos y tratar de virtualizar esos procesos, porque encontramos que cuando ellos reportan la información no tienen los datos suficientes para poder hacer las notificaciones. Entonces se va volviendo una cartera que tocaría castigar cuando no tenemos la información de la persona a la cual multar, o por código de policía y demás. Listo. Otra, pues que vamos a continuar y ya prontamente estamos próximos en el próximo mes a iniciar con el proceso de medidas cautelares de los procesos que vienen de cobro coactivo, que eso presionaría a que haya un mayor recaudo en ese plan fiscal que tenemos vigente y obviamente los que lleguen de manera posterior, pero el cobro coactivo pues es un área muy importante que lastimosamente no estaba fortalecida anteriormente, que el año pasado se inició con un proceso pues más robusto y que esperamos que desde este año se empiecen a ver los buenos resultados, porque si a la gente le embargan su cuenta, viene o paga o hace un acuerdo de pago, porque pues es imposible operar sin cuentas bancarias hoy en día. Acá también con la modernización del estatuto tributario, pues vamos a revisar varios temas, pero también es importante que esos 8.000 o 10.000 millones que damos de descuento, puede que incentiven que la gente pague, pero también dejamos de recaudar bastante dinero, entonces hay que mirar una posibilidad de mirar como la gradualidad para rebajarlo, no 20%, o sea, creo que lo que es ondeado es el municipio que más descuento damos en predial,
En Pereira es el 10 y si pagó el año anterior puntual se le da el 5 adicional, pues eso es un punto al que podríamos llegar nosotros o revisar dependiendo pues la situación del municipio, la vigencia. Ahí también en la modernización del estatuto o en lo que ya se está trabajando es la reglamentación para el aprovechamiento del espacio público. La plusvalía ya estamos expidiendo la primera resolución de cobro. Ya la otra semana queda expedida, empezamos el cobro. Igual eso tiene derechos de reconsideración, un mes para que, y obviamente estamos casi seguros que van a aprovechar pues o van a actuar con respecto a esa resolución. Estructurar propuestas de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo y Competitividad. Yo creo que Dos Quebradas tiene que volver a ser la fortaleza industrial que algún día fuimos y tenemos que revisar que con los aranceles de Estados Unidos, que nos bajaron los aranceles a Colombia con respecto a las grandes competencias como China o esas asiáticos, podríamos incentivar que se creen empresas y fortalecer las industrias del municipio y eso hará pues, que recaudemos mucho más en industria y comercio. Pero vamos a revisar en conjunto con esta secretaría cómo podemos incentivar que se creen empresas en Dos Quebradas. Pues vamos a seguir obviamente haciendo varias campañas como la que ya hicimos que Dos Quebradas pagando y ahorrando, publicitándolas porque pues podemos sacar o tener descuentos si no la publicitamos, la gente no se da cuenta, pues es imposible. Hemos visto que la gente, como hemos publicitado tanto el portal tributario, uno no cree, pero la gente ya habla más del portal tributario, llaman a preguntar, se le tienen los videos, los instructivos. Dentro del portal tributario queremos hacer varios desarrollos para modernizarlo, entre esos poner como un chat como las EPS, que sea un chatbot, donde la gente pueda preguntar sobre cada uno de los impuestos, si es por ejemplo predial, si quiere su factura que se le pueda enviar por WhatsApp, o si quiere preguntar un tema de industria y comercio, cómo generar la firma, cómo declarar, pueda resolver esos temas, porque así pongamos 10, 20 o 30 personas, es imposible en algunos momentos hacer respuesta de todas las llamadas de los contribuyentes. Entonces esto haría que se descongestionen las ventanillas y que la gente quede más conforme y que pueda resolver las inquietudes. También vamos a revisar la posibilidad de la exoneración de los intereses de carteras antiguas, revisar y argumentar jurídicamente, pero todo lo vamos a hacer por fases porque queremos ya estamos planeando varias propuestas o campañas que permitan que recaudemos más recursos, revisar una con acuerdos de pago, con los que están cumpliendo acuerdos de pago, con la exoneración de algunos intereses, un estudio que haga que realmente sea efectivo y que la gente sí venga a pagar. Y estamos hablando con algunos bancos de que dentro del portal tributario haya un botón para que le permita solicitar créditos para pagar los impuestos tanto predial y comercio, los que están dentro del portal. Y también dentro del kiosco, que lo vamos también, ya tuvimos reunión con los del kiosco, vamos a hacer quitar estas dos máquinas, a traer otras diferentes que sean con pago con tarjeta de crédito y que puedan imprimir la factura o las declaraciones dentro del kiosco, que podamos tener alguien que asesore las personas para que también lo usen y que puedan a través de ese kiosco pedir también tarjetas de crédito para poder pagar impuestos. Entonces eso favorece pues al municipio, el recaudo del municipio. Este como que sería el resumen de lo que les íbamos a presentar hoy. Si tienen alguna inquietud. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para el presidente, lógicamente. Qué presidente tan bueno el que tenemos.
y a los demás integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en las redes sociales y lógicamente pues las personas que están en graderías, para allí anda la Pecosa y otros. Eh, y lógicamente pues a la secretaria de Hacienda, bienvenida, y a nuestra tesorera. No, doctora, pues, en la exposición se hizo pues, un informe muy completo y muy bueno. O sea, pues nos estamos dando cuenta ahora que en Hacienda se le está vendiendo la mano, pues, que está ordenado y que está cogiendo un rumbo, y un rumbo para bien. Y pues la verdad es que estuvimos muy cerca de cumplir la meta. Y es más, esa meta la hubiéramos cumplido desde hace 8 o 10 años atrás, donde, por ejemplo, se hubiera cobrado la plusvalía. Con la solo plusvalía pasamos nosotros de una a primera categoría. Pero no sé, pues por los malos procesos, los malos secretarios que hemos tenido de Hacienda en el gobierno anterior, es que no nos ha dado la talla y la media para el tema. Em, el otro punto, pues, tiene que ver con las actualizaciones tanto rural como urbanas. Y tiene que meter las dos, doctora. ¿Por qué las dos? La rural, pues, porque esa acá ahí nunca se ha hecho, pues, y hay que hacerla ya, y yo lo explicaba acá en esos días. Y hay fincas de 6.000, 8.000 y 10.000 millones de pesos pagando 50.000 pesos de predial por falta de una actualidad catastral. Entonces, por hoy está pidiendo a gritos. En la zona urbana se ha construido, pero enorme, y no te van a encontrar ellos, por lo contrario. Deben estar ellos agradecidos. Se construyeron fincas campestres, bonitas, lindas, y que hay que aportarle a la ciudad para poder que algún día les paguen las placahuellas o las pavimentaciones a esas veredas también. Pues también uno paga impuestos esperanzado a que se vean las obras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué las nuevas? Porque en las nuevas es donde tenemos problemas. Por ejemplo, una constructora construye 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 apartamentos y se demoran 12 años y más para hacer una actualización y siguen pagando como si fuera un lote. Entonces, por eso hay que meter las nuevas, pero por ejemplo, cuando yo me refiero a las nuevas, son todas las construcciones nuevas, o sea, todos los apartamentos y viviendas que construyen ahí, que hay que hacerla cada año, cada 2 años. Igual, por ejemplo, el que pues está de moda también el que tiene la casa de un piso y está dando 5 pesos. Entonces, no es lo mismo pagar yo predial por un piso que por 5 pesos, porque acuérdate que uno pagas por metro cuadrado construido. En otro punto, pues el cobro del espacio público, usted ya lo dijo, los incentivos tributarios, pues que he venido luchando hace años con este tema. No hay disculpa acá ya, al menos gracias a Dios usted no lo mencionó, con el tema de que no, es que el Consejo de Estado y que el tribunal les tumbó eso a ustedes, no. Es que se tumbó, fue porque acá el municipio lo presentó mal en el gobierno anterior, porque lo presentaron basado en un decreto presidencial por la pandemia, doctora Lina, pero usted estaba ahí. Fue por eso, no lo argumentaron como está en la Constitución Política de Colombia, que la Constitución permite que a través de los consejos municipales se otorguen incentivos tributarios y no la venden dos caras. De hecho, me aterra cuando yo le decía a la alcaldía de poquito y en diciembre y hace poquito le dije alcalde, es que todo el país lo está haciendo, todos los municipios de Colombia lo hacen, menos Dos Quebradas, porque hasta Pereira no lo tenía porque la demanda era para Pereira y Dos Quebradas. Solo eran los únicos 2 demandados de Colombia y todos estos años, desde el 2024 se ha hecho en todos los otros, y me aterroriza en diciembre, yo prendo el televisor, yo 5:30 de la mañana, Santa Marta, 86.000 millones de pesos. Fue el recaudo del año pasado cuando sacaron el proyecto de acuerdo de incentivos tributarios, que el incentivo tributario es el descuento de los intereses del predial, de las multas de tránsito, industria y comercio. Esos son los incentivos tributarios. Y aquí nos ayudaría mucho donde presenten ese acuerdo, porque hay mucha gente que quiere pagar, y tienen cómo pagar, pero pagarlo justo, porque recuerden que es que, y no, eso no es un proyecto de acuerdo del Consejo Municipal, eso es una ley nacional, eso es el Congreso de la República, que los intereses son casi el 300% diarios, por eso que sube. Es cuando la gente dice, ¿yo por qué debo 100 millones? Ah, no, pero es que son 20 millones de predial y 80 de intereses. Entonces, por eso se está volviendo impagable. Por eso, doctora,
cuando se hizo la exposición allí de ese recaudo que se ve, 246.000, me gustaría, pues si lo tiene hoy bien, escuchar lo real, o sea, si a eso le quitamos los intereses, ¿en cuánto queda? Porque, por ejemplo, ahí sería, hay mucha gente del estrato 1 y 2 que no pueden pagarlo, se vuelven impagables. Y veía un caso, por ejemplo, empresarial de San Judas y unos de las NEA, y es que 1.000.000 de pesos, pues que uno sabe que es un estrato 1. Entonces le llamaba la atención eso. Y para terminar, pues, no, a ver, bueno, eh, doctora, hay otro problema. Yo no sé si usted ahorita que van a presentar ese proyecto del estatuto tributario, si es una modificación o presentarlo nuevo, yo creo que ya da tiempo a presentarlo nuevo, modificado, se puede estudiar la viabilidad de que, porque lo hemos visto, mucha gente quiere venir y abonar, pero no puede. Si por ejemplo yo debo 10 millones y traigo 3 millones, no me los pueden recibir. Y prefieren que la gente vaya con la plata. Que porque en el estatuto tributario dice que tiene que, si no es con el 50%, nadie puede. Y lo he visto en Predial, lo hizo en multas de tránsito. No, yo he ido, la semana pasada fui allá con un señor que debía unas multas de tránsito. Y pues, yo estoy poniendo un ejemplo que sea el 50%, pero sé que está con más del 30%. Entonces yo traigo 2 millones, no, que no los pueden recibir. Que si no traen lo que diga ahí y devuelven la gente, doctora. Ahí, doctora, por micrófono, por entonces, qué bueno, con la venia del presidente de la otra va a responder a preguntas y bueno, porque le sirve a todos los ciudadanos. Entonces, que nos va a responder esa frente a esta. Muchas gracias. Porque el impuesto predial está en una plataforma de impuestos que es pues, operada directamente por un contratista. Prácticamente pues la información es muy acorde a lo que nosotros requerimos y se necesita. Con predial no hay ningún problema. Con las multas de tránsito sí, porque ellos pues manejan un sistema de contravenciones y ellos sí no permiten que se le haga abono. Se, se acepta que se haga financiación. Ellos son equipos. Equipos es con quien tiene contratado tránsito según el Código Nacional de Tránsito. Entonces, abonos, no, pero sí se pueden hacer financiaciones. Y de industria y comercio lo mismo que predial, no hay ningún problema. Con industria y comercio también se pueden hacer abonos y se pueden hacer financiaciones. Bueno, entonces, de todas formas, pero que no puede, porque hay gente que debe 4 o 5 millones y más. Y vienen con unos 2 millones que nadie puede, tienen el 50%. ¿Qué se está ahí? Porque yo he ido con gente allá y están a pagar con alguien que si no trae el 50 nadie puede. Y pues dejan de recibir recaudos. Entonces ahí no puede ser, pues no puede ser que sabiendo que el estatuto es renta, listo, que el estatuto de rentas que es regido por el municipio en cabeza de la Secretaría de Hacienda y que los corporados somos los que votamos eso, que una empresa privada venga a decirnos que nadie puede y que no permiten. Por ejemplo, yo sé donde usted dijo que ellos, le pregunté yo de quién eran ellos, porque ellos no están por encima ni el alcalde ni la secretaria de Hacienda, y mucho menos de esa corporación, y no están por encima de la ley tampoco, doctora. Pueden ser muy privados, pueden tener un contrato, pero ellos no están por encima de la ley, y la Constitución Política de Colombia permite hacer eso, lo permite hacer. Entonces me parece que están violando la Constitución con ese tema, porque le dice que bueno que tengan en cuenta que el que quiera abonar, que abone. O sea, si yo debo 3 millones y traigo 1 millón, yo no me la va a poder recibir. Devolver la gente, pues no es recaudo, por eso que nunca podemos cumplir las metas tampoco. Porque yo vengo a abonar y así como es una persona, vengan 20, 30, 50, 100 personas, se va acumulando de a poquito, pues y se va llegando a la meta que necesitamos llegar. Porque no, entonces nunca vamos a llegar a esas metas. Y acá es muy fácil cumplirla, porque Ociebrada es una muy buena plaza. Mire, doctora, que en Ociebrada, con la venia del presidente, por un minutico más ahí, qué pena de usted, me le tomo.
No, no alcanza. Entonces, ahí con ya para terminar, doctora, con la venia de la presidencia, lo que pasa es que pienso yo que, por ejemplo, esos incentivos tributarios a mí me estimulan mucho al pago, o sea, se dispara la cartera también, el recaudo. Porque miren, en todas las ciudades la gente motiva y hacen préstamos, hacen lo que sea, porque si yo debo 10 millones y me dicen que con el que me van a contar el 80, el 90 o el 100% de interés y pago con 2 millones, yo me los sigo prestados. O 3 millones y la gente asociera la cantidad de gente pagando. Y acá una secretaria que hubo, que no quiero mencionar el nombre, de Hacienda decía que no hay que no y se oponía a los descuentos. Y ella braviaba y que no lo hacía. Y lo hizo y que no daba resultado. Y en 2 días, 2 personas pagaron 5.000 millones de pesos, un 31 de diciembre. Yo tengo las cotizaciones, las consignaciones. Entonces, mire, la gente paga en 2 días. Entonces, por eso sí yo insisto mucho que ese incentivo tributario sí funcionaría acá, si lo aplicamos. Y lo de los abonos, si tengan en cuenta, lo de espacio público es fundamental, porque está muy demorado. Hace 1 año y medio nos están hablando de ese proyecto de acuerdo y no lo han radicado. Pero la culpa no es suya, pues legal. Ya hay que hablar y acosar al director de la empresa E2, que es el encargado de eso. Yo terminaría ahí. Muchas gracias, doctora Presidente. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. A los, a los amigos en las redes. Eh, eh, bueno, a los amigos, a los compañeros, a los concejales, todos. No, yo lo pongo en contexto ahí, de pronto. Usted está hablando del aprovechamiento de espacio urbano, eh, de espacio público, doctor Rabe. Resulta que nosotros no lo incluimos en el POT, no está incluido hasta no me doy cuenta. Alguien me lo dijo, yo lo averigué esta semana, pero no está bien, porque han intentado, están bregando acá el decreto y no ha sido pues un poco complejo, porque yo casualmente estoy hablando de ese tema con alguien de planeación antier y me dijo que pues que había que nos dependía mucho del consejo, y les va a dar la persona que le va a pasar el número de la persona que sabe cómo es el tema, la realidad. No, doctora, cuando hablamos de pronto de una ciudad como Los Quebradas, que realmente está en crecimiento y que sigue avanzando y que a pasos gigantados está a las puertas de la primera categoría, y que todos nos estamos poniendo la camiseta porque es como la meta, el reto, en una situación donde depende exclusivamente del recaudo, literal, literal. No hay otra opción, el tema del recaudo. Aquí cuando recaudemos bien, me lo decía un senador en su momento, me dijo, el día que Los Quebradas recaude bien y que sean cuidadosos con eso, sobrado pasa a ser de primera categoría en su momento. Pero mucha gente quiere pagar y no puede pagar. Aquí hay un poco de, sino que se trabaja en coordinación porque también dependemos de catastro. Es que es muy difícil, la voluntad ustedes la pueden tener, las ganas la pueden tener, nosotros podemos tener las ganas, pero catastro dependemos exclusivamente de catastro. Y la realidad del caso es que es un tema en esa actualización de datos y no es fácil. Un ejemplo, hasta el año pasado Molivento no podía pagar unas partes de Molivento y mira, un conjunto que lleva 4 o 5 años. Entonces uno lo pregunta 2025, ¿dónde están pues la magia de lo jurídico, la magia de la coordinación, la magia de pronto de tener de interactuar bien con las empresas que realmente, como catastro, como lo digo yo, para que eso coja la velocidad que es? Es que mire que cuando entramos, este año va a ser el año donde vamos a pasar a primera categoría y ya van 4 meses del otro año y mire, eso no es fácil, eso no es fácil. Entonces la realidad del caso es que
tiene que haber una coordinación y ahí donde yo digo pues que como área metropolitana realmente, y uno ve que ellos se actualizan directo, pues bien, en Pereira se actualizan ligero, uno ve que un conjunto entra y al año está ya prácticamente, puede reclamar su predial y todo, pero ejemplo aquí, y nosotros como que estamos en la obligación de siempre, mire, un ejemplo, eh, ese conjunto que está después de Reservas de la Pradera, eh, Rincón de la Pradera, pues figura con una ficha madre donde realmente les llegaron como de 7 millones de pesos del predial a cada uno, cuando realmente no está. Entonces hay que hacer que el derecho de petición. Entonces van a perder el tema del descuento, no lo van a, ya pues prácticamente porque hay que esperar que Catastro otra vez nos vuelva a responder. Y entonces le están cobrando al 28 por mil, ¿ves? Al 28. Entonces, y esta gente está ahí entonces no entra esa plata, no entra. Y estamos hablando no sé cuántas casas y ejemplo, mientras unos trabajan, ellos se fueron de vacaciones del 20 de diciembre al 20 de enero. No sé hasta qué punto eso sea legal o no, pero Catastro se fue 20 de diciembre a 20 de enero de vacaciones y una cantidad de problemas para todo. Mire, ejemplo, mire la problemática que uno no quiere que vuelva a pasar acá. Aquí empezando año o ese tema, alguien quiere vender una casa o algo y va a querer pedir un pase salvo. ¿Qué problema hay con ellos también? Para que actualicen un tema que ustedes le tienen que actualizar a ustedes. No sé cuál es el tema que ellos le actualizan y se queda frenado el tema. Entonces, yo creo que hay que tener una comunicación muy buena realmente con la gente de Catastro, porque dependemos demasiado dependemos de ellos. Entonces, la realidad es que, bueno, como le digo, mucha comunicación con Catastro, si no, quedamos aquí hablando solos, de verdad. Muchas gracias. Eso se logra A la Secretaría de Hacienda, a la doctora Diana y a la doctora Lina Marcela como tesorera. Agradecerles este informe que hoy nos han presentado el Consejo Municipal. Con respecto al impuesto predial, si quisiéramos, como bancada del partido Mira, darles a conocer algunas recomendaciones y sobre todo solicitudes de la comunidad en el municipio, es que los usuarios se han venido quejando porque no les llega la factura a su vivienda. Esto implica que nosotros, pues, puede ser un factor de que no haya también un mayor recaudo. ¿Por qué? Vamos a analizar lo que son los estratos bajos, donde las personas no tienen las herramientas tecnológicas, donde no cuentan de pronto con los recursos para trasladarse en Alcan a solicitar la factura. Pero también tengamos en cuenta que si bien, y obviamente los felicitamos porque el que hoy lee la página del portal tributario ya es mucho más fácil poder ingresar que antes. Antes teníamos demasiados problemas para poder ingresar a la página, pero si usted va, cualquier persona, cualquier ciudadano que vaya a ingresar a la página del portal tributario tiene que ingresar la ficha catastral. Y si a si a la señora de la vivienda, la propietaria, se le perdió la factura, se le embolotó la factura, ¿cómo va a poder ingresar al portal tributario para descargar la factura? Si es que no, nadie se va a grabar ese número. Entonces, sí vamos a darle también facilitar el proceso de que eso también genera en la persona cuando lo primero que hacemos nosotros cuando averiguamos por los recibos, por ejemplo, y lo que vamos a mirar es cuánto me llegó. Cualquier servicio público. Entonces, si nos llega a la vivienda la factura, pues eso ya genera un cierto también compromiso que uno dice, bueno, ya tengo que pagar esta factura, tengo que proyectarme, tengo plazo hasta tal fecha. Pero el que no llegue la factura, las personas no van a memorizar la fecha en que se debe cancelar. Y teniendo en cuenta un factor muy importante que lo hablábamos con nuestro concejal Ricardo, es que en nuestra población, en Dos Quebradas, hay demasiado adulto mayor.
Entonces, para ellos se les dificulta demasiado el venir a la oficina. Entonces, sabemos que ustedes han brindado muy buen servicio, pero sí esto es una solicitud que les hacemos porque hay que mirar de qué manera se invierte ese recurso para que las facturas lleguen a las casas. Hemos recibido varias, digamos, solicitudes de los ciudadanos y sí pensamos que y confiamos que de pronto ustedes tomen esas medidas porque es una factura que para el valor que va a recibir el municipio no es un mayor costo que llegue a cada vivienda la factura. Entonces, eso era lo que queríamos dejarles hoy. Gracias, presidenta. Primero que todo, gracias. Primero que todo, resaltar este informe que acaban de presentar a la plenaria. Me parece un informe muy completo, muy claro. Con ese informe, uno como concejal puede tener claridad sobre la realidad financiera del municipio de Dos Quebradas. El municipio que nosotros coadministramos, aquí nos queda muy claro todo. Simplemente quiero agregar dos cosas. Primero, pues el sueño de todo municipio siempre va a ser avanzar en categoría. No es fácil y no va a ser fácil lograrlo porque la verdad es que el salario mínimo se está incrementando, digamos, a un valor mucho mayor que el anterior. Generalmente está sucediendo así. Entonces es como nosotros persiguiendo y el salario hace que esos 100.000 salarios mínimos que se necesitan para poder cumplir con los ingresos, pues en este momento teníamos ingresos tributarios por 130.000 millones en el 2024, pero el salario mínimo está en 1.460.000. Entonces, eran más o menos 146.000 millones que necesitan de ingresos tributarios. Pero el otro año seguramente vamos a incrementar si hacemos la actualización catastral, doctora. Por eso también es una súplica de nosotros, de la corporación, en el sentido de que no podemos dejar perder otro año para hacer esa actualización catastral. Ojalá Dios quiera que el gerente de la CARDE le cumpla al municipio de Dos Quebradas, porque son miles de millones los que la CARDE recauda del municipio de Dos Quebradas producto de los impuestos, una cifra millonaria, astronómica. No sé si nosotros podamos invitar para otro periodo a la CARDE y que venga y nos explique al Consejo Municipal cuáles son las inversiones que ha hecho en el municipio de Dos Quebradas y cuáles son los ingresos que ha percibido en el municipio de Dos Quebradas. Pero por antecedentes que han sucedido en otros municipios, la CARDE no cumple con esos compromisos. Y yo sé que hoy faltan 1.100 millones de pesos para la actualización catastral. Entonces, bueno, me preocupa, ojalá esté equivocado y la podamos hacer para que el otro año ya empecemos a recaudar ingresos en el sector rural más actualizados. Eso es como el primer punto que quería agregar. Y el segundo, doctora, es una recomendación, un clamor muy respetuoso. Nosotros no podemos, y entendemos que usted está recién llegada al cargo, y digamos que eso de una u otra manera justifica que este año, apenas hace unos días, se haya pasado el proyecto de recursos del balance. ¿No se imagina usted el daño tan grande que le ocasiona el funcionamiento de un municipio que nosotros apenas a abril estemos nosotros debatiendo un proyecto de recursos del balance? Nos quedan ¿cuántos días de sesiones? 5 días. Mañana tenemos comisión segunda. Las esperamos a la doctora Jens, es muy importante mañana. Y mire que después de eso hay que dejar 3 días en la plenaria para poder ingresar el proyecto, o sea que estaríamos a ras, mejor dicho. No alcanza a salir en ordinario, imagínense, no alcanza a salir en ordinario. Es gravísimo que nosotros en el primer periodo constitucional, ese periodo, no podamos nosotros aprobar recursos del balance. Eso me parece una situación muy grave. Entendemos, como le dije al principio, doctora, está recién llegada al cargo, ¿cierto? Y estaba ajustando cosas, pero sí esperamos que para el próximo año esto no vuelva a ocurrir. Municipios que en el mes, es más, hay municipios que citan a extras en enero o para aprobar recursos del balance.
es que hoy se está volviendo catastrófico el funcionamiento y la contratación en el municipio de Dos Quebradas. Se ha vuelto terrible e indignante la contratación en el municipio de Dos Quebradas. Contratistas que llevan 4 meses sin contrato y lo que les dicen a las administraciones, hay que esperar recursos del balance, ¿cierto? Qué dolor tan grande por el funcionamiento del municipio, por los programas que se dejan de desarrollar en el municipio. Es que los contratistas se contratan porque se necesitan. Miren, desarrollo social. Se necesitan contratistas para poder cumplir las políticas públicas de habitante de calle. Claro, todas las metas, que dice nuestra concejal María del Pilar, todas las metas del plan de desarrollo y de los planes de acción se están viendo afectadas porque no hemos tenido oportunamente los recursos del balance. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación y de nuevo mil felicitaciones por el informe que acaba de darle a la plenaria del Consejo. Gracias. Doctora Diana, por favor, me hace llegar y digamos que tenemos. Continúe, secretario. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Para recordar a la comisión segunda que mañana, después de sesión, tenemos debate del proyecto de acuerdo de recursos del balance y recordarle a la doctora Diana, para lo cual están invitados todos los secretarios de despacho. Continúe, secretario. Octavo, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones, presidente. A las 17. Continúe, secretario. Noveno, proposiciones. No hay proposiciones. Continúe, secretario. Décimo, varios. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar a la mesa directiva que estudie la posibilidad de invitar excepcionalmente a la personería de la Secretaría de Salud para que nos den un informe de los avances que han ocurrido con respecto a la entrega de los tratamientos de la nueva EPS en el municipio de Dos Quebradas. Es la segunda vez lo digo en el sentido de que lo que hizo la nueva EPS fue trasladar un problema de Teresa a Dos Quebradas, porque realmente no le está entregando el tratamiento. Es un tema de indignante, hoy y yo sé que la personería, la Secretaría de Salud ha hecho todos los esfuerzos habidos para lograr que se haga una justa y oportuna entrega de los medicamentos, pero desafortunadamente no está ocurriendo. Qué bueno citar y usted lo estima como la mesa directiva, nosotros vamos a estar atentos. La verdad es que muchos casos todos los días de gente que les entregan una pizza y les toquen la pizza, ya les parece al otro día. Es una cosa indignante lo que está sucediendo en los casos. Presidente, muchas gracias. Y bueno, pues, ha habido noticias muy puntuales en el tema de los país y es el tema del caracol africano. En esa zona está muy fuerte. Nosotros ya le comunicamos a la doctora Nini sobre ese tema que está ocurriendo, es muy delicado ese tema. Mucho caracol africano en el área de Pedregales, abajito de Las Vegas, toda esa zona está, pero entonces también nos gustaría que viniera la doctora Nini y nos dijera cómo ha hecho el procedimiento, cuál es el proceso sobre ese tema, porque está muy delicado el tema ya. Entonces, presidente, era para eso. Continúe, secretario. Presidente, yo tengo la palabra un minuto solamente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo para los invitados, que simplemente era para que la directiva tuviera la posibilidad de que en ese tipo de Secretaría de Hacienda, y si la Secretaría de Hacienda lo estima conveniente,
de que vengan sus directores, pues que también se extienda por parte del Consejo puntualmente a cada dirección, porque me parece muy grave, doctora, que si usted los invitó no hayan venido, y eso es un mensaje muy feo y muy malo, y es que hay que tener buena relación, doctora, con sus directores, o no sé qué es lo que pasa, porque pues si rechazaron la invitación directamente de su superior, pues que sea el honorable consejo quien envíe directamente la citación. Entonces es como eso, presidente. Muchas gracias. Así será, consejera, continúe, secretaria. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Siendo las 8:10 de la mañana del día. 8:10 de la noche, perdón. 8:10 de la noche del día 27 de abril de 2025 se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana, 28 de abril, a las 8 a.m.